gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Buenos días, bienvenido de nuevo a los devocionales que estamos teniendo, leyendo en este caso el capítulo 12 de Romanos. Aquí encontramos un cambio de registro, podríamos llamarle, en este capítulo. Hemos estado durante un montón de capítulos, 11 capítulos, hablando sobre esa salvación, sobre la gracia, sobre la fe, sobre la ley, sobre la salvación de los gentiles y de los judíos, sobre la elección de Dios, sobre la necesidad de nuestra fe activa. Y ahora el apóstol Pablo, en este capítulo, va a hacer, como digo, un cambio casi total, digamos, de su mirada y de su énfasis, porque ahora lo que va a hablarnos, y me gustaría que cuando tú leyeras este texto lo hagas con esta mirada, en las consecuencias de esa elección, en las consecuencias de nuestra salvación, en las consecuencias de que tú y yo seamos parte del pueblo de Dios. Fíjate, en el capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, fijaros, el apóstol Pablo está insistiéndonos a ti y a mí que si nosotros realmente somos parte del pueblo de Dios, como nos está diciendo, si Él ya nos ha llamado, entonces eso tiene que tener una acción en nuestra vida. Y dice que Él pide que nosotros vivamos esa vida digna del Evangelio, que también habla en otros lugares, especialmente en Filipenses, y que lo hagamos, digamos, con gozo, con alegría, y que dejemos ver, digamos, aquello que el Señor ha puesto en nosotros. Porque esa elección, esa salvación, esa gracia que el Señor ha derramado en nosotros, tiene que traer transformación y trae transformación a nuestra vida. Entonces, fijaros, Él lo que nos está animando es a que nosotros tomemos la decisión de vivir como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios. Mirad, hemos estado leyendo en los versículos anteriores que nuestra salvación no tiene que ver con nuestras obras, que no es gracias a nuestras obras, y que es un regalo de Dios, y que es y que tiene que tener, digamos, fe, y esa fe en Cristo Jesús, pero que cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros ya estamos en sus manos, nada ni nadie nos va a sacar de su poder y de su salvación. Pero mis hermanos, puede ser que nadie nos quite de esa salvación, y seguramente nadie, en ningún momento, no seguramente, sino claramente, lo dice la palabra de Dios, nos va a quitar de su mano, porque Él nos tiene tomados. Pero puede ser que nosotros vivamos como personas que han caído de su gracia, que no tenemos esa salvación, y eso es a lo que nos está llamando el apóstol Pablo. Eso es el énfasis que está dándonos hoy. Dice: hermanos, yo os ruego por las misericordias de Dios. O sea, fíjate, aunque somos creyentes, nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que vivir, y Él nos lo ruega. Dice: no te dejes engañar, no dejes que el diablo te lleve por lugares que no son, y tienes que vivir. Pero fíjate, la vida, que es una salvación espiritual, también es algo que afecta a nuestras vidas hoy. Y eso es algo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Y este es el cambio de registro. El cambio de registro es que nosotros evidentemente somos tocados y liberados y salvados para toda la eternidad. Como he dicho antes, hace un segundo, nada ni nadie nos va a separar de su amor por toda la eternidad. Pero su salvación tiene que ser palpable hoy, aquí, en la vida, en tu día y en el mío, mañana, hoy, cuando vayamos caminando por la calle. Dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, o vuestro, está hablando el apóstol Pablo, nuestro culto racional. Pero fíjate, todo lo que ocurre a nivel espiritual, todo lo que ocurre en el cielo, todo lo que hizo Jesús, se tiene que reflejar y se refleja en nuestra vida física, diaria, en nuestras emociones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de mirar. Fíjate, dice que nosotros no tenemos que empezar, digamos, en este texto, diciendo, bueno, tienes que transformar tu mente. En la cabeza, en nuestra mente, están toda esa batalla que tenemos que librar. Y entonces él dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y está hablando, digamos, continuamente, y es lo que yo te animo a que leas hoy con tranquilidad, que tú puedas reflexionar.
Como el apóstol Pablo va hablando de diferentes áreas de nuestra vida, personales, de relación, de familia, de iglesia, de testimonio, de mundo, de seres humanos, como esa salvación que Él nos ha dado, que es entregada por fe, pero sobre todo por gracia, evidentemente son complementarias una cosa y la otra, tiene que traer una realidad constante en nuestra vida, un cambio de forma de vivir. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando eso. Fíjate, después de decirnos que tenemos que renovarnos, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, fíjate. Dice, piensa la mente, ahora las emociones, no pienses que tú eres el mayor, el mejor, sino que ten una mirada correcta a ti. Y entonces va tocando cada una de esas cosas. Y me interesa mucho hoy resaltar, mis hermanos, que el Señor nos dice, bueno, tú eres pueblo de Dios, vive como pueblo de Dios, vive en comunión. Dice, nosotros tenemos que entender que ya hemos dejado de ser unos independientes para ser parte de ese cuerpo de Dios, y entonces tenemos que servir como ese cuerpo de Dios, ocupando el lugar que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el lugar que tú tienes, mi hermano? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuál es el llamamiento que el Señor te ha hecho? ¿Cuál es el ministerio el cual te ha puesto? Entonces, yo te animo, como estaba diciendo todo este tiempo, a que tú leas y veas, bueno, yo me veo sirviendo, me veo enseñando, me veo exhortando, me veo repartiendo, me veo pastoreando, me veo cuidando, me veo, espero que no te veas martirizando, porque eso solamente ocurrirá una vez en tu vida, pero el Señor sabe. Pero sobre todo que nosotros nos veamos amando, en el amor, amaos, el amor sea sin fingimiento, versículo 9, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndose unos a otros con honra. Mis hermanos, nuestra salvación tiene un cambio radical para nuestras vidas, que tiene que tocar a todo lo que nosotros somos, a todas nuestras relaciones, pero nos tiene que transformar en ese cuerpo, en esa iglesia de Cristo que está puesta para transformar este mundo, para traer un cambio, para traer un mensaje de salvación, para ser lo que decimos tantas veces, un discípulo que hace discípulos. Bendigamos, Señor. Bendigamos al Señor y bendigamos a los demás. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Ese es el llamado que nos hace el Señor hoy. Yo te animo a que tú hoy leas este capítulo 12 de Romanos y lo veas mirando cada una de esas áreas en tu vida. Yo lo quiero hacer en mi vida. Y veo qué cosas tengo que empezar a reflejar. Ese llamamiento, esa salvación, esa presencia de Cristo en mi vida. Porque en todas estas áreas es necesario que el Señor haga su obra y que Él la use para su gloria y para la extensión de su reino. Espero que tú y yo nos lancemos en este día a ser hacedores de discípulos, llenos de gracia, de amor y de misericordia. Que el Señor te bendiga. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo